En este especial del séptimo misterio quiero llevarte a uno de los lugares más enigmáticos, oscuros y cargados de historias que desafían la lógica, el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, un territorio donde la historia, el crimen, lo paranormal y el horror parecen entrelazarse en cada rincón, un sitio donde los bosques esconden secretos, los pueblos conservan maldiciones y las viejas prisiones aún parecen respirar el sufrimiento de quienes alguna vez habitaron sus celdas, y aunque muchos asocian este lugar con la tranquilidad de la vida rural o los paisajes de otoño, la realidad es mucho más perturbadora, porque detrás de sus campos dorados y sus colinas hay relatos de asesinatos, desapariciones, experimentos y presencias imposibles que han dejado su huella imborrable en el tiempo, así que quédate hasta el final, porque hoy te contaré los 7 casos más aterradores, misteriosos y reales ocurridos en Pensilvania, todos documentados, todos con testigos y todos tan oscuros que incluso hoy las autoridades y los expertos siguen sin poder explicarlos del todo. Todo comenzó con uno de los lugares más infames del estado, la Prisión Estatal del Este, también conocida como Eastern State Penitentiary, un sitio que desde su apertura en 1829 fue considerado un experimento social, una forma de reformar al delincuente mediante el aislamiento absoluto. Pero en realidad se convirtió en un infierno psicológico. Los presos eran mantenidos en silencio total, con capucha sobre sus cabezas, sin poder hablar ni siquiera entre ellos, una práctica que llevó a la locura a cientos de reclusos que comenzaron a ver sombras, escuchar voces y tener alucinaciones tan intensas que algunos se arrancaban los ojos o se golpeaban la cabeza hasta morir, y lo más inquietante es que cuando la prisión cerró, en 1971, los guardias aseguraron que aún se oían pasos y gritos en las celdas vacías, como si los ecos de la tortura nunca se hubieran ido. Los visitantes actuales del museo dicen haber sentido manos frías tocándolos, figuras que se arrastran por los pasillos y rostros que aparecen brevemente entre los barrotes antes de desvanecerse. Incluso los investigadores paranormales más escépticos han grabado psicofonías y ruidos inexplicables en los bloques de aislamiento, y los guías del lugar, a pesar de estar acostumbrados al ambiente lúgubre, evitan quedarse solos después de que cae el sol, porque aseguran que algo dentro del penal no deja ir a quienes entran con malas intenciones, y dicen que el castigo eterno sigue vigente para quienes cruzan sus puertas, pero si ese caso hiela la sangre, el siguiente la congela por completo, porque en 1887, en el pequeño pueblo de Girardville, ocurrió el caso de la familia Smurl, un suceso tan extraño que hasta la iglesia intervino. Se decía que su casa estaba poseída, que un ente maligno atormentaba a todos sus miembros, causando ataques físicos, apariciones, olores nauseabundos y eventos imposibles de explicar. Los Smurl afirmaban que las paredes respiraban, los muebles se movían solos y una presencia los atacaba por las noches, a veces tomando forma humana, otras simplemente susurrando obscenidades desde la oscuridad. Los Warren, los mismos investigadores del caso de Amityville, acudieron a ayudar, y aunque realizaron exorcismos y rituales, el mal nunca se fue del todo. Los vecinos reportaban luces extrañas y gritos en plena madrugada, y cuando la familia finalmente se mudó, los nuevos inquilinos comenzaron a experimentar lo mismo, convirtiendo aquella vivienda en uno de los epicentros más terroríficos del país. Los registros aún existen, las entrevistas fueron reales y los reportes policiales constatan los testimonios, pero nadie, ni siquiera los curas que intervinieron, pudieron determinar el origen de esa maldición. Años después, en 1969, el pequeño pueblo de Centralia vivió una tragedia que se transformó en uno de los mayores misterios medioambientales y paranormales de América: el incendio subterráneo de Centralia, que comenzó en una mina de carbón y nunca se detuvo. Las llamas devoraron el subsuelo, generando gases tóxicos, grietas que escupían humo y temperaturas imposibles, obligando a evacuar todo el pueblo. Pero lo más espeluznante es que muchos aseguraban que el fuego no era natural, que algo lo había provocado desde abajo,
como si el mismo infierno se hubiera abierto bajo los pies de los habitantes, y quienes se negaron a irse comenzaron a reportar figuras caminando entre la niebla ardiente, sombras con forma humana que se desvanecían entre las grietas, y voces que emergían del suelo, diciendo nombres. Incluso hoy, décadas después, Centralia sigue ardiendo bajo tierra, con una temperatura tan alta que derrite el asfalto, y los pocos que han osado entrar aseguran sentir vibraciones, murmullos y una presión en el pecho que se vuelve insoportable, como si el lugar estuviera vivo y respirando fuego. Es el pueblo fantasma más escalofriante de Estados Unidos, y curiosamente inspiró a los creadores de Silent Hill, que vieron en ese escenario real la representación perfecta del purgatorio. El siguiente caso ocurrió en 1928, cuando el Hospital Estatal de Penhurst salió a la luz pública por las atrocidades cometidas dentro de sus muros, un lugar destinado originalmente a albergar personas con discapacidades mentales, pero que rápidamente se transformó en una prisión de tortura donde los pacientes eran amarrados, golpeados, usados como experimentos médicos y encerrados en cuartos fríos sin luz ni alimento. Los sobrevivientes contaron historias que parecían imposibles, describiendo cómo los doctores los trataban como animales, cómo escuchaban los gritos de los que morían en las noches y cómo algunos decían haber visto sombras que se movían incluso cuando no había personal cerca. Cuando el hospital fue clausurado, en los años 80, el gobierno encontró documentos que detallaban tratamientos crueles y fotografías perturbadoras de los internos, y aunque el sitio fue abandonado, hoy es uno de los destinos más activos en cuanto a fenómenos paranormales se refiere. Los visitantes escuchan gritos, puertas que se cierran solas y risas infantiles en los pasillos vacíos, como si las almas torturadas siguieran ahí esperando justicia. Pero el horror no se detiene ahí, porque en 1983 el condado de Bucks fue escenario de una desaparición que desconcertó a todo el estado, el caso de Janet De Palma, una joven cuyo cuerpo fue hallado en una colina rodeada de símbolos satánicos, figuras de animales mutilados y velas negras. Lo extraño es que la policía intentó ocultar detalles del caso, los periódicos recibieron presiones para no publicar fotos y los testigos fueron silenciados. Años después se supo que en la zona se realizaban rituales de una secta local y que incluso algunos habitantes aseguraban ver figuras encapuchadas en las noches previas al hallazgo. El cuerpo de Janet fue examinado, pero nunca se reveló oficialmente la causa de muerte, lo que alimentó las teorías de un sacrificio humano y convirtió el caso en uno de los más oscuros de la historia de Pensilvania. Y hablando de rituales, no podemos olvidar el enigmático caso de la familia Reinert, ocurrido en 1979, cuando Susan Reinert, una maestra muy querida, desapareció junto con sus dos hijos. Su cuerpo fue hallado sin vida dentro de su automóvil, pero los niños jamás fueron encontrados. La investigación apuntó a un posible complot dentro de la escuela donde trabajaba, con conexiones a un grupo secreto de profesores que realizaban prácticas ilegales. Incluso se habló de manipulación mental y de experimentos educativos extremos. El caso nunca se resolvió completamente, y los padres del colegio afirmaban que había algo oscuro detrás de la institución, algo que implicaba a gente poderosa, lo que lo convierte en una de las historias más turbias de desapariciones vinculadas a la educación en Estados Unidos. Finalmente, llegamos al último caso, uno que mezcla crimen, locura y algo que no puede explicarse con la razón: el misterio del hombre de las sombras de Scranton, un fenómeno reportado desde los años 90 por decenas de habitantes que aseguraban ver a un hombre completamente negro, sin rostro, observando desde las esquinas o incluso dentro de sus casas, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Lo más inquietante es que muchos de los testigos comenzaron a sufrir episodios de parálisis del sueño, pesadillas recurrentes y sensaciones de que alguien los observaba constantemente. Los psicólogos locales intentaron atribuirlo a histeria colectiva, pero los registros policiales muestran llamadas reales, descripciones idénticas y testimonios que se repiten año tras año. E incluso hay videos donde se aprecia una silueta negra que se desvanece cuando se la ilumina con una linterna.
Algunos investigadores creen que se trata de una forma de entidad alimentada por el miedo, mientras otros dicen que podría ser una manifestación residual de la energía de las tragedias que han ocurrido en la zona. Lo cierto es que Scranton se convirtió en el epicentro de lo inexplicable, y hay personas que aún hoy temen salir de noche por miedo a encontrarse con ese ser que parece materializarse en los lugares donde la oscuridad es más densa. Así, entre prisiones malditas, pueblos ardientes, rituales prohibidos y sombras que observan, Pensilvania se levanta como uno de los lugares más aterradores del planeta, un estado que parece tener un pie en la realidad y otro en lo desconocido, y que nos recuerda que el mal puede esconderse en los sitios más tranquilos, esperando el momento para mostrarse. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario diciendo cuál de estos casos te perturbó más. Suscríbete al Séptimo Misterio para seguir explorando los rincones más oscuros del mundo y recuerda, la próxima historia podría estar ocurriendo más cerca de ti de lo que imaginas.